amigas y amigos? Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para el otro medio en español. En Argentina hoy es el Día del Periodista. Por esa razón vamos a reproducir una comunicación que hicimos con un periodista peruano, Rodolfo Lara Muche. La hicimos en la semana, así que los datos que de pronto aparezcan allí hoy referidos a la pandemia del coronavirus tienen una pequeña modificación. Lamentablemente son datos que se incrementan día a día. Pueden seguirnos en las redes sociales, en el canal de YouTube como El Otro Medio, asimismo en el Facebook como www.facebook.com/El Otro Medio y en Twitter con @Juan José Dimas. Gracias por acompañarnos. Decíamos que en Perú las cifras han cambiado. Al día de hoy, o esta mañana, son 5.301 muertos. Argentina también tiene modificaciones. Estamos casi en los 650. El número de infectados también crece de manera exponencial también en el mundo, asimismo las muertes, más de 400.000. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista que le hicimos a nuestro amigo desde ahora, el periodista peruano Rodolfo Lara Muche, a quien agradecemos mucho la colaboración que nos ha prestado, brindándonos datos acerca de la realidad de este Perú que está sufriendo también por motivo de la pandemia. Para comunicarse con El Otro Medio, desde celular llame al 54 911 61 17 25 82 o por correo electrónico a produccionelotromedio@yahoo.com.ar o comercial elotromedio@yahoo.com.ar. Como anuncié al inicio del programa, estamos conversando con nuestro periodista y colega amigo Rodolfo Lara de Perú, quien nos va a poner al día sobre esta realidad que está sufriendo Perú, que se ha incrementado lamentablemente con la pandemia y con el COVID-19 en los últimos tiempos. Perú, como dije al principio, inició su cuarentena similarmente a lo que la Argentina. Ustedes el 15 de marzo, nosotros por ahí. Y más o menos estamos durando exactamente lo mismo. Ustedes también tienen una emergencia sanitaria. Por las últimas informaciones hablan de que esta emergencia sanitaria se prorroga y seguramente la cuarentena que en principio vencería a fin de junio también se prorrogaría. Desde ese punto de vista, ¿cómo es la difusión siempre está en manos de los políticos, del accionar de parte del Estado peruano para enfrentar esta pandemia? A ver, te explico. En el tema del estado de emergencia que mencionabas de algún modo al final de tu interrogante, efectivamente el gobierno hoy día en la mañana amplió por un decreto supremo, vamos a decir así, por 90 días el estado de emergencia. Pero alguna gente se ha confundido aquí en el Perú y nos hemos tenido nosotros, los que estamos siempre manejando alguna información, que corregirlas porque hay personas que decían, bueno, 90 días, eso significa 90 días más de cuarentena, eso no es posible. Otros me decían, oye, pero entonces, ¿cómo queda la reactivación económica? O sea, el funcionamiento de las empresas y las 4 fases. Y lógicamente que el estado de emergencia nada tiene que ver ni con la cuarentena ni con la reactivación económica, ¿no? Es la suspensión de actividades, perdón, de libertades que se van a mantener. Y eso es todo. Es importante, sí, que se amplíe a 90 días más, como lo acaba de hacer el gobierno, pero seguimos con una cuarentena que se supone debe culminar dentro de algunas semanas más. Y en el caso de la reactivación de las empresas, estas continúan. Es más, hoy mismo y seguramente mañana y en las semanas posteriores van a seguir reactivándose algunas empresas. Esto al margen del problema, como ya lo dijiste al comienzo de tu pregunta, que tenemos en cuanto a la gran cantidad de infectados y de personas fallecidas, lamentablemente. Sí, las cifras aumentan diariamente. Ustedes ya casi están rozando los 5.000 muertos.
Sí, No están es cierto. llegando, pero falta, pero ahí, porque como se incrementan diariamente. Ahora, ustedes están haciendo un buen número de testeos. Positivamente, ¿a qué lo atribuyes? Eh, bueno, mira, empezamos el tema de la cuarentena en la segunda quincena de marzo, me parece que con 3.000, 4.000 pruebas. Luego pasaron algunas semanas y se ha empezado, y ese es el promedio hasta hoy, digamos así, se ha empezado con las pruebas haciéndolas entre 10.000, 15.000 y hasta 20.000. ¿No? Entonces, digamos que eso nos parece que está bien porque como el presidente dice, eso nos ayuda a poder tener una mejor idea respecto del tema de los infectados, ¿no? Entonces, lógicamente que al aumentar las pruebas han aumentado también los infectados, fundamentalmente al margen de las personas fallecidas. Eh, Quería contarte que en los dos últimos días, o en los últimos días, para decirlo con más propiedad, eh, ha bajado un poco el tema de los infectados y también de los fallecidos, lo que no significa que vuelva a subir, pero al margen de todo eso de que vuelva a subir, es una buena noticia o por lo menos calma un poco la preocupación que muchos peruanos tienen. Desde hace 2 días bajó el número de infectados y también de fallecidos, pero nada quita que vuelvan a aumentar y sobre todo porque tenemos un tremendo problema. A propósito de la Argentina, nosotros no somos como los argentinos en relación al poco cuidado que tenemos con la informalidad, lamentablemente. La informalidad campea en el Perú, el porcentaje de informales es amplísimo al lado de los formales y esto no es algo que empezó con el gobierno de Vizcarra, que ha cometido también varios errores. Esto empieza de hace unos 40 años atrás, de repente un poco menos, quizá 30, pero viene de atrás y esto no se va a solucionar de un día para otro. Eh, yo sé que el problema de la informalidad y el problema de la gente irresponsable también lo sufren varios países, pero me parece que en el Perú la informalidad es terrible, es tremenda, es una cruz que tenemos que llevar encima al margen del tema de la irresponsabilidad o de la ignorancia por la poca educación que existe en el Perú que tenemos los peruanos. Somos periodistas. ¿Cómo los periodistas en el Perú, cubriendo la información acerca de esta pandemia, están protegidos o están expuestos a el contagio del virus? Bueno, ayer nomás leí una nota respecto de que hay más o menos unas 20 personas, si no 21 personas, periodistas lamentablemente fallecidas por el tema del COVID-19. Claro, estamos hablando de periodistas que ya habían terminado sus funciones o periodistas ya de cierto peso y también con algunos problemas de salud que han agravado la situación. Pero respecto de los periodistas de que están cubriendo, digamos así, la información en la televisión, en la prensa escrita, en las radios, que yo sepa, gracias a Dios, todavía no se ha dado ninguna víctima mortal. Pero sí me he enterado de algunos colegas que yo he conocido y que están padeciendo el problema. Por ejemplo, para hablar de estos días, eh, Julio o Juan Asto, que es un colega que también ha trabajado después de hacer su labor periodística hace algunos años para el Poder Judicial como jefe de prensa y después también trabajó en el Parlamento Nacional. Él en estos días está en serios problemas de salud y ha contado su hijo que ha ido a 2 o 3 clínicas y no lo han querido atender y la razón que le han dado es que ya no hay camas para atender a los pacientes, ¿no? No hay camas, no hay respiradores artificiales, etcétera, etcétera. Al final lo están atendiendo en una clínica X, hasta donde entiendo está pasando dificultades en su salud, pero tenemos la esperanza de que lo mejore. Luego hay otros periodistas que están en una situación similar y hay algunos incluso que ya felizmente ya pasaron este problema del coronavirus, como está ocurriendo también, dicho sea de paso, con los parlamentarios que creo que en 10 o 12 se infectaron con el coronavirus, algunos han estado muy mal, pero felizmente ya se han recuperado. Muchas gracias, muchas gracias. En esta reciente respuesta.
Nosotros en Argentina, nuestro Parlamento o Congreso, Cámara de Diputados y de Senadores está en atención virtual, en sesión virtual. ¿Ustedes virtual o presencial? No, nosotros también estamos, bueno, los congresistas están haciendo toda su actividad, ya sea en el pleno o en comisiones, de manera virtual. Pero estos contagios que te hacía mención hace instantes son porque el Congreso, que es nuevo además, casi se ha estabilizado con el tema de la pandemia o ha empezado a trabajar en marzo, más o menos en la segunda quincena, cometieron el error, pese a que el gobierno ya había decretado el estado de emergencia, había decretado también la cuarentena, pese a eso, los congresistas decidieron continuar reuniéndose de manera presencial. Ya después que la noticia llegó a todo el país en el tema del contagio del COVID-19 en trabajadores y en congresistas, es que se decidió hacerlo de manera virtual, que es como hasta ahora lo están desarrollando. El coronavirus significa deterioros en la sociedad. Parece un poco mezquino pensar eso, pero bueno, en política todo es posible. En Argentina habrá elecciones presidenciales en el 2023. Nuestro gobierno recién asumió el 10 de diciembre de 2019. El año que viene, en los 2021, habrá un cambio de medio tiempo. Seguramente va a haber elecciones diputados. Ujú. Nuestro país, Argentina, está sufriendo un deterioro económico importante. Perú, desde el punto de vista económico, en comparación con Argentina, ¿cómo está? ¿Está sus ingresos fiscales, por un lado, y por el otro lado, el Estado peruano está brindando ayuda extra a la sociedad, extra en el sentido de aporte económico? Claro, a ver, mira, la situación económica del país apunta a ser paupérrima luego de la pandemia, pero hasta antes de eso, desde mi impresión, éramos vistos por la comunidad internacional con buenos ojos. No digo que estuviéramos liderando, pero económicamente nos estaba yendo bien desde hace unos 10 años en promedio por el crecimiento que teníamos en relación con otras naciones. Pero hemos llegado a una coyuntura política bien complicada antes de la pandemia. Tú debes saber que el gobierno que ganó las elecciones del 2016 es Pedro Pablo Kuczynski y luego él tuvo que renunciar porque si no lo vacaban. Y entonces en ese contexto tuvo que asumir el señor Vizcarra que ahora nos gobierna. Entonces, es más, como para echarle una cereza al pastel, decirte que el año pasado, 2020, el señor Vizcarra, en un mensaje de 28 de julio, dijo que estaba decidido a que el gobierno se vaya, porque éramos, decía él, palabras más, palabras menos, incapaces de enfrentar los graves problemas que está empezando a tener el país. Y presento el proyecto de ley, y lo mostró, para irnos el gobierno, pero también el Congreso. Entonces, digamos, este proyecto llegó al Congreso, el anterior, el que fue después disuelto, y lamentablemente se quedó en la Comisión de Constitución donde lo archivaron. No le dieron la posibilidad siquiera de que el documento llegara al Pleno del Congreso para su debate correspondiente. Entonces, la Comisión de Constitución la presidía en ese entonces una fujimorista, su apellido en este momento me he olvidado, pero es Rosa, eh, y resulta que en ese instante en que se archiva todo, ya el presidente, por lo tanto, no podía irse y tampoco el Congreso. Pero el Congreso siguió molestándolo al gobierno que estaba victimizado y que poco a poco se ganaba, digamos, muchos adeptos entre la población. Y frente a ese contexto, con apoyo, digamos así, de la población que salió a las calles, el gobierno decidió, a través de una cuestión de confianza y otra cuestión de confianza, disolver constitucionalmente el Parlamento Nacional. Y convocó de inmediato elecciones y como ya sabemos, hubo elecciones, se eligió a un nuevo Parlamento que ahora está en funciones. Entonces, como verás, un contexto difícil desde el año pasado y cuando hemos entrado ahora el 2020 nos hemos encontrado lamentablemente en marzo con esta situación de la pandemia. Entonces, todo eso, digamos, ha empeorado la situación a tal punto
que económicamente tenemos una proyección malísima. Ahora bien, como todos estos años nos había ido bien, digamos así, con el crecimiento y todo, el Perú, más allá de su clase política y todo lo demás, tenía en sus reservas, en sus arcas, una buena cantidad de dinero. Eso ha permitido que este gobierno, a propósito ya de la pandemia y la cuarentena, esté otorgando bonos a la población de 350, 750 soles, el bono universal, etcétera, etcétera. Y a eso hay que agregarle también que las AFPs para los trabajadores formalmente constituidos han podido retirar 2.000 soles cada uno de esos trabajadores que aportaron por tantos años. Y además se aprobó a nivel ya del Congreso una ley que permitía que los trabajadores puedan retirar 25% de sus aportes en tantos años de servicios. Justamente en estos días la gente está, digamos, registrando la posibilidad de ese retiro y en fin, esto ya es una ley y la gente no discute eso, aunque algunos, digamos, analistas o políticos han dicho que el Congreso de la República ha hecho mal en permitir el retiro del 25% porque es una decisión tan solo demagógica y que va a empeorar la situación de los peruanos porque dentro de unos años ellos se tendrán que jubilar y su aporte pues va a ser mínimo y no el que se supone debieran tener antes del retiro de este 25%. Pero esa es un poco, digamos, la respuesta a tu pregunta. El gobierno ha estado dando bonos y sigue asumiendo algunas medidas. Por ejemplo, hoy día, bueno, en estos días había un tremendo problema en el sentido de que no habían perdón, oxígeno médico, el oxígeno médico tan necesario en estos días en el Perú. Hasta hace una semana el problema principal eran los respiradores artificiales. Hoy por hoy y hace algunos días son los oxígenos médicos. Y como anécdota triste y lamentable te cuento, desde hace días la gente ha estado haciendo colas en el Callao y también en el mismo centro de Lima para adquirir los balones de oxígeno médico o para recargar sus balones que ya esta gente tiene. ¿Para qué? Como ya usted sabe, para salvar la vida de las personas que están en los hospitales, que son familiares, gente querida, etcétera, que lo necesitan con urgencia porque si no se van al otro mundo. Entonces, como tú sabes, yo estoy en un canal de televisión y yo ayer decía muy mal el gobierno frente a este contexto que no haga nada. Y justo, felizmente, el día de hoy, para mencionarlo hoy, el gobierno ha decidido declarar el oxígeno médico como un elemento de necesidad o de urgencia nacional. Y aparentemente esto va a permitir que este oxígeno médico que tanto se necesita ya no motive acaparamiento, especulación y altos precios. Para que tengas una idea, un balón lleno de oxígeno médico debía costarte pues 800 soles, de repente 1.200 soles, que sea grande lógicamente el balón, y lo están vendiendo entre 5 y 6.000 soles. Fíjate esa tremenda diferencia. Pero con esta medida todo eso felizmente se va a acabar. Es más, el gobierno ha dicho que la intención es que los oxígenos médicos sean gratuitos, ya no tengan ningún costo para la población. Respuesta, porque de la lectura de los periódicos, en algunas primeras planas, sobre todo de los periódicos que se publican online, a los cuales tuve acceso, mencionaban el tema del oxígeno y mencionaban que comenzaba a haber un mercado paralelo o mercado negro en el cual los valores eran muy altos. Y tú acabas de mencionar una diferencia impresionante. Y como para ir finalizando, y nuevamente muy agradecido por tu tiempo y por tu predisposición. Para hacer una comparación, Ciudad de Buenos Aires y conurbano hay población residente en denominados barrios populares, villas de emergencia que se fueron algunas urbanizando, mejorando.
Y ahí es donde está últimamente pegando con más crudeza el COVID. En el caso del Perú, existen barrios similares a los nuestros. ¿Está pegando de la misma manera o en la población residente en las ciudades más acomodadas económicamente? Te respondo contándote que al comenzar el tema de la cuarentena y los contagios, estos empezaron en los distritos de la highlight, como dicen algunos, o sea, los distritos acomodados, vamos a decir así. Y se explicaba en el sentido de que esa gente acomodada que viaja como de aquí a la esquina, pues a distintas partes del mundo, regresaba y lamentablemente regresaba contagiado. Y al regresar contagiado, contagiaba a su familia y a las otras personas con las que departía, vamos a decir así. Pero eso pasó en las primeras semanas. Los distritos como Miraflores, San Isidro, de repente Surco, pero ya han pasado ya parte de marzo, abril, mayo, ya estamos en junio y la situación ahora ha cambiado bastante. Los contagios mayores se dan en las zonas periféricas de Lima, donde está la gente, digamos, cuyo estatus económico es el C o el D, gente, digamos, con algunos problemas o muchos problemas económicos, fundamentalmente gente, para que tengas una idea, que vive en los cerros y donde no hay ni agua ni desagüe y ni luz, por supuesto. Entonces, y estamos hablando solo de Lima. Entonces, esa es la situación ahora. Y al margen de eso, cuando yo te hablaba, creo que en las primeras preguntas sobre el tema de la informalidad, me molesta mucho y molesta, entiendo, a otra gente el hecho de que frente a esta vicisitud tremenda que estamos pasando, donde tenemos la idea de que esta es una guerra, como el gobierno lo ha dicho, y una guerra contra un enemigo invisible, nos irrita el que todavía los centros de abastos como los mercados, de todo tipo, pero mercados que venden comida para, ¿no es cierto?, para el ser humano, están aglomerados de muchas personas. Estos centros de abastos no tienen el mínimo control y allí se ha puesto en controversia el papel que han jugado ya no el gobierno, sino las autoridades municipales. Parece ser que al comienzo o en las primeras semanas, anodados o sorprendidos, se escondieron debajo de la cama y recién han empezado a salir para que se ponga, digamos, un poco de autoridad en estos mercados. No hay problemas con los supermercados, porque en los supermercados, como sea, se ordenan, hacen la cola, toman la distancia, etcétera, etcétera. Los supermercados, digo, pero los mercados que uno encuentra, pues las paraditas, etcétera, que en la calle están, o en los centros de abastos, ahí no ha habido el mínimo cuidado y recién hace 2 semanas o una semana, recién se están tomando algunas previsiones. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Mencionaste, para finalizar, ya, tú dijiste que estás en un programa de televisión. Para nuestras amigas y amigos que ven este programa, El Otro Medio, y que nos siguen por YouTube, en el canal El Otro Medio, o en facebook.com/El Otro Medio, ¿cuál es ese programa en televisión? ¿En qué canal? ¿Qué día? Sí, el programa se llama Pulso Informativo, ya tiene ya varios años, pero varios años porque el programa ha estado siempre en radio, en la AM, después en la FM, pero desde marzo, y aunque parezca risible, desde casi desde que comenzó el tema de la pandemia, el 15-16 de marzo, por coincidencia, empezamos a trabajar haciendo televisión, Pulso Informativo a través de UCI, un canal inteligente. Se le puede ver a través de la pantalla chica en el 18.1, pero también transmite su señal a través de las redes sociales, es decir, a través del Facebook y a través de YouTube. ¿Ah? Entonces, solamente uno pone en la lupita del Facebook o del YouTube UCI Noticias o UCI Televisión y ahí sale el canal y el programa se transmite de 11 de la mañana hasta las 12 del día, 60 minutos en el que hacemos análisis y también algunas entrevistas de coyuntura. Excelente. Muchas gracias, Rodolfo Lara, periodista peruano. Volveremos a encontrarnos en cualquier momento, predispuesto para lo que también tú precises o gustes
de acá de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Me gusta el otro medio. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevista llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Decíamos que en Argentina también los datos de la pandemia están pegando y fuerte. Tenemos casi 650 muertos. En varias provincias las condiciones del aislamiento social obligatorio se están poniendo más flexibles. Está habiendo un comienzo de la vuelta a la normalidad. Sin embargo, en la capital federal todavía seguimos con restricciones, así como en el ámbito del Gran Buenos Aires. Seguramente va a haber más modificaciones a esta pandemia, más flexibilización, aunque las autoridades esperan que el pico esté para el mes que viene. Por lo tanto, se supone que la cuarentena seguirá establecida en gran parte del territorio de la República Argentina. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, para El Otro Medio en Español. Recuerden en seguirnos en el canal de YouTube como El Otro Medio y en Facebook, en www.facebook.com/elotromedio. En Twitter como @JuanJoséDimas. Volveremos a encontrarnos en cualquier momento y gracias a todos por los saludos en el Día del Periodista en la República Argentina.